El grito de la mujer fue interrumpido como rojo. Y las luces azules inundaron la mansión. Puertas. Las sirenas lloraron los oficiales. Y en cuestión de segundos, la mujer que había casado a Sophie fue clavada en él. Tierra, su muñeca se metió en esposas. La lluvia golpeó los escalones de piedra donde Jonathan se puso de pie su cuerpo, pero su presencia inquebrantable. Sophie se liberó de las cortinas, corriendo hacia sus brazos mientras se arrodillaba. Sosténla apretada. Se acabó, él susurró, aunque su pecho logró cada respiración. Por primera vez, Sophie. Me sentí seguro. Pero Jonathan sabía el peligro. Solo había cambiado. El mal podría ser enjaulado. Pero el tiempo no pudo. Su fuerza fue desvaneciéndose, y solo le quedaba una misión. Para asegurar el futuro de Sophie antes de que fuera demasiado tarde. Esa noche, mientras la ciudad durmió, Jonathan tomó una decisión que cambiaría ambas vidas para siempre. Jonathan Miller siempre había sido el hombre que tiempo controlado, plazos, rascacielos, contratos por valor de millones. Los gobernó, todo con precisión. Pero en una marcha gris, tarde en Manhattan, el tiempo girado contra él. Sentado en la oficina fría del Dr. Stephen Clark en Mount Sinai Hospital, Jonathan miró las radiografías. Sostenido contra la luz fluorescente. La cara permaneció tranquila, pero sus manos lo traicionó, temblando ligeramente mientras ellos agarró el reposabrazos del cuero. Silla. ¿Cuánto tiempo? Jonathan preguntó, como si preguntara sobre el tráfico en la autopista Long Island. Dr. Clark, un hombre que había conocido a Jonathan desde su días de la universidad en Colombia, bajó él. Documentos con lentitud inusual. Con tratamiento tal vez 6 semanas sin él. La voz se apagó. Joe afilada de Jonathan. Apretado. 6 semanas. Lo repitió como números en una hoja de cálculo financiera. 42 días. Toda una vida para algunos, pero para él fue una cuenta regresiva cruel. Debería. Considere la atención hospitalaria en Mount C. Stephen instó suavemente. Podemos hacer el tiempo más cómodo. No. Jonathan Rose. Abruptamente, deslizándose en su personalizado chaqueta Armani que cuesta más que la mayoría. Salario mensual de la gente. No quiero enfermeras. No quiero a nadie. Quiero paz. Stephen se inclinó hacia adelante. Desesperación en su tono. John, piensa sobre su empresa, su familia. La familia se ha ido. Jonathan cortó bruscamente. Su voz se rompió en la última palabra. Ellos. Murió hace 3 años en Long Island. Autopista. No me queda nada. Ahora. Salió sin decir otra palabra. En el ascensor reflejado, Jonathan se vio de vista a sí mismo. Un hombre de 45 años que miró más cerca de 60. El cáncer había drenó no solo su cuerpo, sino su voluntad. Durante años después de perder a su esposa y niño pequeño en el accidente, él se ahogó en el trabajo en Miller. Grupo de construcción. Los rascacielos se levantaron. Pero por dentro era un caparazón hueco, esperando el tiempo para terminar su cruel trabajo. Fuera de su fiel conductor, Robert Hayes esperó al lado del elegante BMW negro. Dirigiéndose a casa, señor Miller. Jonathan se sacudió su cabeza. Ve a casa con tu familia. Robert. Caminaré. Pero señor. No debería mañana, Robert. Jonathans. El tono terminó la discusión. Y entonces él se alejó del reluciente de la Quinta Avenida. Tiendas, lejos del Upper East Side. Comodidad. Sus zapatos italianos lo llevaron
sin rumbo a través de la ciudad. Downtown, donde dio el vidrio pulido. Manera de paredes de ladrillo rompidas y luces de la calle parpadeante. Pasaron las horas. Cuando se encontró en Harlem, el anochecer se había establecido. El aire olía a alimentos fritos y gases de escape. Eso es, cuando la vio, en una esquina tranquila cerca, una bodega abandonada, una niña se sentó acurrucada. En la acera. Ella no podría haber sido más que 7. Sus zapatillas tenían agujeros. Los jeans fueron desgarrados y su marrón enredado. El cabello cayó en sus ojos anchos y buscando. Ella abrazó sus rodillas contra el frío. Jonathan disminuyó la velocidad. Algo sobre esos. Los ojos lo atrajeron. Llevaban un tristeza demasiado mayor para un niño. ¿Tienes hambre?, preguntó suavemente. Su voz lo sorprendió. Fue más suave que él. Lo recordó alguna vez. La chica vaciló, luego dio el más leve asentimiento. ¿Dónde están tus padres? Él presionó. Con cuidado. No tienes ninguno, ella dijo. Categóricamente. Las palabras lo golpearon como un golpe. No tengo ninguno. Ella no tenía a nadie. Tampoco él. ¿Cómo te llamas? ¿Sophie? Ella susurró. Jonathan agachado. A pesar de la mugre empapando sus pantalones. Sophie, soy Jonathan. ¿Lo harías? Quería. ¿Te gusta venir conmigo? Su mirada cansada. Buscó su rostro. ¿Dónde? A mi casa. Hay comida. Una cama cálida. Se detuvo. Inseguro de cómo explicar la soledad. Leroy. Su siguiente pregunta. El más profundo que cualquier bisturí. ¿Eres un Batman? Jonathan se tragó. Yo no sé, pero prometo que no te lastimaré. Ella inclinó la cabeza, considerando. ¿Cuánto tiempo? Su pecho adí. ¿Cuánto tiempo? En efecto, 6 semanas. 42 días. Eso fue todo. Lo había hecho. Pero no pudo decirle eso. Durante una semana, se escuchó decir. ¿Te gusta ser mi hija durante una semana? Las palabras cayeron antes de que pudiera. Llévalos de regreso. Tal vez fue desesperación. Tal vez fue el destino. Sophie. Lo estudió por un largo momento, luego. Lentamente deslizó su mano pequeña y sucia. En el suyo. Bueno. Juntos, caminaron. De vuelta hacia la calle principal. Jonathan elogió un taxi, ignorando el curioso. Tires al ver un adecuado. Millonario tomados de la mano con un irregular niño. En el asiento trasero, como la ciudad. Las luces aparecieron en la ancha de Sophie. Ojos, Jonathan se encontró para él. Primera vez en meses sin pensar en muerte. Pensó en ella cuando ellos. Llegó a su patrimonio en Greenwich, Connecticut. Sophie jadeó. Él. Mansión extensa con jardines cuidados. Parecía algo de otro mundo. ¿Vives aquí? Ella susurró. Sí, Jonathan respondió, aunque incluso él se sintió como un extraño allí. En él. Puerta, Nancy Evans, su mucho tiempo. El ama de llaves, inaugurado con el ceño fruncido. Señor Miller, no esperábamos que volvieras así. Pronto. Sus ojos cayeron sobre Sophie. ¿Y quién es esto? Ella es Sophie. Ella se quedará con nosotros durante una semana. Jonathan dijo con firmeza. Las cejas de Nueva York. Señor, ella parece que es de las calles. No sabes dónde está. Estado. ¿Y si está enferma? Jonathans. La voz llevaba el acero de la autoridad. No había usado en años. Nancy preparó el habitación de invitados y Margaret llamó a el cocinero, que alcanzó su punto máximo de la cocina. Por favor, haga algo caliente para ella.
Ella se muere de hambre. Sophie se aferró a sus ojos laterales, lanzando nerviosamente alrededor de las vastas salas llenas, con mármol y candelabros. ¿Todo esto es tuyo?, preguntó ella. Sí, pero nada de eso importa, forzó una sonrisa. Lo que importa es que estés a salvo. Esta noche. Más tarde, mientras Sophie se bañaba y, cambiado a pijama, Nancy a regañadientes, encontró que Jonathan se sentó en la habitación de invitados. Verla arrastrarse hacia el tamaño del rey. Cama que parecía tragar su pequeña. Marco. ¿Por qué me trajiste aquí? Ella preguntó de repente, sus ojos muy abiertos en el oscuro. Luz de lámpara. Jonathan dudó. No lo hizo. Conozca la respuesta él mismo. Finalmente, él dijo, porque ambos estamos solos y tal vez no tengamos que serlo. Sophie fue tranquilo por un largo momento. Entonces ella susurró, prométase que no la dejará. Tómame de nuevo. Jonathan se inclinó hacia adelante. OMS. La mujer mala. Ella trató de. Tómame antes. La voz de Sophie sacudió. El corazón de Jonathan se apretó. Él alcanzó. Por su mano. Prometo que nadie dolerá. Aquí. Y por primera vez en 3 años, Jonathan Miller sintió algo que él. El pensamiento había muerto con la esperanza de su familia. Gracias por mirar. Perdón por él. Interrupción. Pero esperamos que ayude. Nosotros mejoramos nuestro contenido en el futuro. Hacer. ¿Crees que Jonathan hizo lo correcto? Elección cuando le pidió a Sophie que fuera su hija por una semana? ¿Qué tendrías hecho si estabas en el lugar de Jonathan? ¿Con solo 42 días restantes? ¿Crees? ¿El destino trajo a Jonathan y Sophie juntos? ¿O fue solo una coincidencia? A la mañana siguiente, la mansión se sintió viva. En cierto modo no lo había hecho en años. Luz del sol, derramado a través de las ventanas altas. Atrapar a los mohús de polvo que bailaron en el aire. La risa de Sophie resonó débilmente de la cocina, un sonido tan extranjero a Jonathan que por un momento él pensó que estaba soñando. Cuando dio un paso en la habitación, la vio sentada en el mostrador, balanceando las piernas como Margaret. Colocó un plato de panqueques frente a su. Buenos días, señor Miller, Margaret, dijo con una sonrisa que llevaba a ambos curiosidad y alivio. Ella había trabajado en la casa el tiempo suficiente para presenciar los años de silencio y dolor de Jonathan. Ahora, al verlo ver a la chica con algo como la calidez en sus ojos, ella sabía que algo había cambiado. Sophie lo miró con cautela. ¿Realmente puedes comer todo esto? Jonathan sacó la silla a su lado. Cada morder, y si todavía tienes hambre, hacer más. Ella sonrió a Shaeli antes. Cavar en jarabe goteando por ella. Mentón. Jonathan se encontró riéndose. Una risa sin pulir que no había escuchado. Su propia boca en 3 años. El momento. Se sintió frágil como un vidrio que podría romper en cualquier segundo. Pero como el día desplegado, las grietas comenzaron a mostrarse. Tarde, Jonathan recibió una llamada de Robert. Señor, perdóname, pero reporteros están dando vueltas. Alguien te vio volver a casa anoche con un niño. Están pidiendo preguntas. El pecho de Jonathan se apretó. Lo último que Sophie necesitaba eran cámaras y titulares. Decirles nada que él. Ordenado. Ella no es su historia. Aún, cuando colgó, inquieto lo hizo. Sophie no era solo una niña necesitada. Ella llevaba secretos. Anoche, ella tuvo. Susurró sobre una mujer mala que tenía. Intenté llevarla. Ahora, Jonathan
Me preguntaba si esa amenaza aún estaba cerca. Más tarde esa noche, mientras Sophie jugaba con un conjunto de bloques en la biblioteca, Jonathan se sentó frente a ella, bebiendo un vaso de whisky. Ella apenas tocó. Sophie, dijo suavemente. Anoche tú me contó sobre alguien. Esta mujer. OMS. ¿Es ella? Las manos de Sophie se congelaron en medio de la construcción. Sus ojos cayeron a la alfombra. Ella dijo. Ella era mi tía, pero no lo fue. ¿Qué? ¿Quieres decir que ella quería dinero de mí? Sophie susurró. Ella dijo que me vendería. Si no escuché. La sangre de Jonathan corrió. Frío. ¿Sabía la policía sobre esto? Sophie sacudió la cabeza. Nadie creyó. A mí. Dijeron que lo inventé. Jonathans. Joe apretada. Había pasado toda la vida. Negociar con hombres despiadados en salas de juntas. Pero esto fue diferente. Era malvado al acecho en las calles, rezando. En niños que no tenían a nadie para defender. A ellos. Y no. Sophie estaba bajo su techo. Esa noche, duplicó la seguridad en la mansión. Robert se puso de guardia afuera, mientras que Nancy cerró cada puerta 2 veces. Pero, incluso con precauciones, Jonathan lay, despierto en su cama, mirando el techo, el eco del temblor de Sophie. La voz que lo inquietaba. 2 días después, el miedo se volvió real. Jonathan había llevado a Sophie a Central Parque, decidido a darle algo parecido a un recuerdo de infancia normal. Alimentaron patos por el estanque, y para un breve momento, sonó la risa de Sophie. Brillante que los extraños se detuvieron para sonreír. Pero entonces, Jonathan notó una figura. Mirando desde la distancia. Una mujer con características afiladas, su abrigo se tiró firmemente alrededor de sus ojos fijos en Sophie. Su estómago caída. La mujer mala. Jonathan agarró la mano de Sophie. Nos vamos. ¿Por qué? Preguntó Sophie, sorprendida. Ahora, dicho firmemente, tirando de ella hacia el auto. Robert, esperando cerca, abrió la puerta. Justo cuando la mujer dio un paso adelante. Jonathan Miller, ella llamó su voz. Afilado como el vidrio. Tienes algo que me pertenece. Sophie gimió, agarrando su brazo. Es ella, susurró. Jonathan se volvió. Fury, ardiendo en su pecho. Ella no es tuya. Ella es una niña, no propiedad. La mujer. Ojos entrecerrados. Entonces será mejor que mires su espalda, señor Miller. Porque la gente, como yo, no te vayas. Jonathan empujó Sophie en el auto y criticó él. Puerta. Su mente giró. ¿Quién sea esta mujer? Ella no estaba trabajando sola. Y ahora, se había hecho su enemigo. Noche, Sophie se metió en su habitación. Incapaz de dormir. Ella vendrá por mí. Ella susurró, lágrimas derramándola. Mejillas. Jonathan se arrodilló, agarrándola. Espalda. No mientras estoy vivo, él. Juró. Pero las palabras lo cortaron más profundo que. Ella lo sabía. ¿Cuánto tiempo estaría vivo? 40 días ahora, tal vez menos. Él había prometido su seguridad, pero su propio cuerpo era traicionándolo. Por primera vez desde su diagnóstico, Jonathan se enfureció. El reloj, no para él, sino para ella. En los días que siguieron, empujó su fallas de fuerza a su límite. Él. Investigadores privados organizados para rastrear. La mujer. Se acercó a los abogados. Considerando los documentos de tutela para proteja a Sophie legalmente. Nancy observó. Él con una mezcla de asombro y miedo. Ella había visto a Jonathan enterrarse en dolor. Antes
Pero ahora ella vio algo más. Peligroso. Esperanza. Una noche después. Sophie se había ido a la cama. Nancy se enfrentó a él. Señor, lo que pasa cuando su tiempo se agota, ¿qué le pasa a ella que? El vaso de Jonathan se quedó a medio camino de su labios. No tenía respuesta. La idea de Sophie abandonó nuevamente lo destrozó. Todavía. ¿Qué futuro podría darle cuando se estaba escapando? Esa noche, se sentó. La cama de Sophie, mirándola dormir. Él. Levantarse y caer de su pequeño cofre. Él. La forma en que ella agarró el oso de peluche Nancy. Había encontrado en el ático. Todo se llenó. Él con un amor feroz y casi paternal. Se dio cuenta de que Sophie no solo había tropezó con su vida. Ella había dado el algo que pensó que había enterrado. Con su familia, una razón para pelear. Y para Sophie, lucharía hasta su última respiración. La tormenta que había sido edificio alrededor de Jonathan y Sophie. Finalmente llegó a una cabeza un gris. Tarde. Durante días, Jonathan había sentido. Viene. La sombra de la mujer que reclamó a Sophie como suya, la inminente realidad de su salud fallida y el conocimiento de que el tiempo ya no era un lujo que podía desperdiciar. Comenzó con un llamada de Robert. Ella ha vuelto, dijo, sombríamente. Nar las puertas. Ella tiene hombres con ella esta vez. El pulso de Jonathan. Acelerado, pero su voz era estable. Trae a Sophie adentro. Manténla cerca. No. Uno la toca. Minutos después, él. Mujer con funciones agudas irrumpió en el borde de la propiedad flanqueado por dos hombres con caras duras. Jonathan los conoció en él. Pasos delanteros, su marco alto esbozado. Contra las puertas de la mansión. Él era pálido, su enfermedad visible ahora en él. Ligero temblor de sus manos, pero sus ojos. Quemado con fuego. Deberías haberse quedado en las sombras. Jonathan dijo fríamente. Porque si tú. Creo que te estás alejando con ella. Estás equivocado, la mujer se burló. Hacer. ¿Realmente crees que un hombre moribundo puede detenerse? ¿A mí? No necesito para siempre. Jonathan disparó. Atrás. Solo necesito ahora mismo. Antes de. La confrontación podría volverse violenta. La ballena de las sirenas dividió el aire. Rachel. El amigo de confianza de Jonathan en la policía. La fuerza había llegado con respaldo. Ella. Salí de su crucero, su insignia. Reluciente, su postura inquebrantable. Alejarse de la propiedad. Ella. Ordenado. Estás invadiendo y debajo. Sospecha de tráfico. La mujer. La expresión vaciló por primera vez. Sus hombres intercambiaron miradas nerviosas. Pero Jonathan vio el parpadeo del desafío en sus ojos. Ella no se dio por vencida fácilmente. Cuando se lanzó hacia adelante, Rachel. Los oficiales se mudaron, fijándola al suelo. Los hombres dispersos, solo para ser perseguido y esposado dentro de minutos. Sophie, que había estado mirando desde detrás de las pesadas cortinas, corriendo fuera en el momento en que estaba seguro. Jonathan. Ella lloró, envolviendo sus brazos alrededor de él. Él se arrodilló, sosteniéndola con fuerza como lágrimas. Corrió por sus mejillas. Se acabó. Susurró, aunque su sé. Es touched. No. Por miedo, pero por el esfuerzo de mantenerse fuerte. Rachel se le acercó. La cara se suaviza mientras miraba a él. Ella estará encerrada por mucho tiempo. Tiempo, ella les aseguró. No tienes preocuparse más. Pero Jonathan sabía. Mejor. El mal podría estar enjaulado, pero la vida fue frágil.
Su tiempo se estaba agotando. Y Sophie merecía más que solo seguridad fugaz. Ella merecía un futuro. Esa noche, después de que la casa estuvo tranquila, de nuevo, Jonathan se sentó en su estudio con un sobrepesado ante él. Adentro estaban documentos legales que había organizado. Documentos de tutela que nombran a Rachel como el protector de Sophie después de su muerte. La mano tembló mientras firmaba, pero el corazón era estable. Sophie nunca sería solo de nuevo. Más tarde, la encontró en él. La biblioteca se acurrucó con Max, el perro que una vez había pertenecido al hombre sin hogar. ¿Quién había salvado a Rachel en otra vida? Ella miró hacia arriba cuando Jonathan entró en sus ojos. Ancho y cansado. ¿Estás bien? Ella preguntó suavemente. Jonathan sonrió, arrodillado. A su lado. Ahora estoy por ti. Ella inclinó la cabeza, confundida. ¿Yo? Me devolvió algo que pensé que perdí. Para siempre, dijo, cepillando un hilo de cabello de su cara. Esperanza. Sophie se apoyó contra él y por un momento que se permitió olvidar. El reloj funcione dentro de su cuerpo. Para ese momento fueron solo dos almas que se habían encontrado en el caos del mundo. Semanas convertidas en meses. Contra las probabilidades, la condición de Jonathan. Estabilizado con nuevos tratamientos, dando el más tiempo del que se había atrevido a imaginar. Él y Sophie crearon un ritmo de vida. Desayuno lleno de risas. Tardes en las noches de Central Park por el fuego con historias y libros. Rachel, visitado a menudo, convirtiéndose no solo en un guardián en papel, pero una presencia Sophie. Adorado. Lentamente, la mansión ya no se sintió como una tumba. Se convirtió en un hogar. De nuevo, el personal, una vez silencioso, fuera de respeto por el dolor de Jonathan, comenzó a sonríe más libremente. Los pasillos resonaron con calidez en lugar de tristeza. Y una primavera. Mañana, Jonathan llevó a Sophie a visitar las tumbas de su familia por primera vez. Ella colocó un pequeño ramo de salvaje flores en la piedra, su pequeña mano deslizándose en el suyo. Habrían amado. Tú, Jonathan susurró, su voz. Rotura. Sophie apretó su mano. Y. Te amo, ella respondió. Las palabras. Destrozó las paredes que había construido. Su corazón. En ese momento, Jonathan sabía que el tiempo que quedaba era suficiente porque no vivía para él mismo más. Él estaba viviendo para ella. Para el verano, Jonathan había establecido una fundación de caridad a nombre de Sophie, dedicado a ayudar a los niños sin las familias encuentran hogares y protección. En la ceremonia de apertura, preguntaban los periodistas. ¿Él por qué lo creó? Jonathan respondió. Simplemente con Sophie a su lado. Porque un niño cambió todo para mí y cada niño merece la misma oportunidad. Los aplausos rugieron. Pero Jonathan no. Se preocupan por las cámaras. Él solo le importaba. Sobre la niña sonriendo con orgullo. A él. Ya no es una sombra en el mundo. Pero una luz que se negó a salir. La historia de Jonathan no terminó con la riqueza, enfermedad o incluso miedo. Terminó con amar. Del tipo que sobrevive el tiempo. Él. Amable que construye legados. Del tipo que convierte a los extraños en la familia. Y Sophie. Ella nunca miró hacia atrás en la oscuridad, que una vez la persiguió. Ella entró en su futuro mano en la mano con Jonathan. Su risa sonando como una promesa. Al mundo. Gracias por mirar. Lo siento para la interrupción, pero esperamos que nos ayudará a mejorar nuestro contenido en el futuro. ¿Qué piensas de Jonathans?
Elección de proteger a Sofía incluso cuando el tiempo propio era limitado? ¿Crees? Sophie salvó a Jonathan tanto como él. ¿La salvó? Si esta historia tocó tu corazón, comenta el número 100 hacia abajo. Abajo. Cuéntanos qué país eres. Mirando desde